Farmacia Alcalá, seminarios, ejercicio número 5. Formula y nombra los productos principales que se obtienen en cada una de las siguientes reacciones. Fijaros que se os proponen 5 reacciones: el 1-metilciclohexeno con clorhídrico, el ciclopenteno con tetraóxido, el metilciclohexeno con bromhídrico en peróxidos, el 1-metilciclopenteno con diborano y el ciclopenteno con la N-bromosulcinimida. Vamos a ver estas reacciones. Bien, la primera que me preguntan es el 1-metilciclopenteno con ácido clorhídrico. Entiendo que es una adición de ácido clorhídrico a un doble enlace, que el mecanismo es el mecanismo general para hablar de la adición electrofílica, desarrollando primero el ataque al protón y formando el carbocatión. A ese carbocatión le atacaría el nucleófilo, que en este caso es el ion cloruro, y obtendríamos el 1-cloro-1-metilciclopentano. Esa molécula no tiene ningún centro esterogénico, por tanto la vamos a olvidar y pasamos a la siguiente. La molécula de ciclopenteno con tetraóxido de osmio, lo hemos visto en el ejercicio anterior, es una reacción de oxidación débil, puesto que no afecta a la cadena carbonada, no la termina rompiendo. Es un mecanismo concertado, donde se mueven todos los electrones sincrónicamente y donde al final se le produce una rotura por hidrólisis generando el diol en cis. Aquí se me forma el 1,2-ciclopentanodiol, la molécula tiene un plano de simetría, es una forma meso. Ya sabéis que una forma meso es una estructura que tiene 2 centros esterogénicos con los mismos sustituyentes y que uno es R, el otro es S y por tanto no desvía el plano de la luz polarizada. Si tuvierais curiosidad por analizar los centros esterogénicos, veríais que este tiene configuración de tipo R, en cambio este tiene configuración de tipo S. Nos vamos al siguiente apartado: bromhídrico en presencia de peróxidos, reacción de Carrasmayo, efecto peróxido. La adición de bromhídrico sabéis que puede cursar por 2 mecanismos completamente diferentes. El mecanismo iónico, que es el normal, que va por carbocationes, con todas las consecuencias que pueda tener desarrollar un carbocatión: transposición, resonancia, racemizaciones. Pero aquí me han puesto bromhídrico en peróxidos. Y vamos a recordar que cuando se trata con bromhídrico en peróxidos, curiosamente la reacción la inicia el bromo radical, que se une al carbono que estoy haciendo para que me quede formado el radical libre terciario, que sería el más estable, ese intermedio de reacción. Y ese radical afecta a otra molécula de ácido bromhídrico y se queda con el hidrógeno. Y me quedaría un bromo que reinicia otra vez el proceso. Sería una reacción que se autoalimenta, formando nuevos radicales libres. La reacción con el diborano me va a llevar al alcohol antimarkovnikov. Pero fijaros bien, la reacción se hace en cis, por tanto el OH y el metilo que había en la cadena carbonada inicial quedan entrar, porque lo que entra en cis es lo que entra en la molécula, que es un OH y un hidrógeno. Bien, esto cuando preguntan la isomería pues tiene muchísima importancia, no lo olvidéis. Si la reacción se hace en cis, se está refiriendo, o en sí, se está refiriendo a lo que entra en la reacción, no a lo que entra con lo que había. Entonces, en la reacción de diborano y la posterior hidrólisis entra un hidroxilo con el diborano y un hidrógeno, que son los que entran en cis. Mecanísticamente, la reacción del diborano, recordaréis que el boro se orienta, el borano se orienta de tal manera que se produzca el mínimo efecto de interacción espacial. Este par de electrones vendrá aquí, este vendrá aquí, y a continuación hacemos la elaboración oxidativa que me dicen en el ejercicio con peróxido de hidrógeno alcalino, produciendo el OH y el hidrógeno me da el alcohol antimarkovnikov. Este carbono ha cambiado de hibridación a carbono sp3 y por eso insisto y recalco, la reacción ha permitido que entre el hidroxilo y el hidrógeno han entrado por la misma cara. Por tanto, el hidroxilo y el metilo que estaba en la cadena carbonada me conduce a esa estructura. Y nos vamos al último apartado, donde la molécula de ciclopenteno me dicen que la trate con la NBS. ¿Qué es la N-bromosulcinimida? Este compuesto que os estoy pintando es el ácido butanodioico o ácido succínico,
Si perdiera entre los dos OHs una molécula de agua, sería el anhídrido succínico, pero si lo hiciéramos reaccionar con amoníaco se formaría la imida, la succinimida, y si la succinimida en el nitrógeno tiene un bromo, es la famosa N-bromosuccinimida. La N-bromosuccinimida me parece que es una molécula que vale la pena que la veáis, que la conozcáis. Es este compuesto, os lo he formado con los modelos moleculares. Quiero que veáis aquí la estructura carbonada de 4 átomos, el átomo de nitrógeno y en el átomo de nitrógeno el átomo de bromo. N-bromosuccinimida. Una de esas fórmulas que hay que conocer, que tenéis que aprender o sí, porque es un reactivo que se utiliza para hacer reacciones de sustitución vía radicales libres en la posición alílica o bencílica, en la posición alfa con respecto al doble enlace. ¿Por qué se hace en la posición alfa con respecto al doble enlace? Porque si yo tuviera un doble enlace en una estructura, o tengo un doble enlace en una estructura, quiero que veáis, vamos a pintar el doble enlace, que al formar un radical en la posición alílica, en la posición de al lado, a la posición alfa, ese radical admite una resonancia radicálica. El doble enlace ahora está cambiando de localización, como también está cambiando de localización el radical. El bromo de la N-bromosuccinimida es suministrado de forma lenta y muy precisa para desarrollar la halogenación radicálica. Es decir, se utiliza lo mismo que el bromo 2 luz y temperatura, pero el bromo 2 luz y temperatura reacciona o se utiliza para hacer reacciones en hidrocarburos saturados, por ejemplo en alcanos, si os recuerdo el problema número 1 de la colección de seminarios, que hablaba de el isohexano, que era tratado con, bueno, ellos dijeron cloro, si nosotros tratáramos con bromo, tendríamos muchísima más precisión si haría en carbono terciario. Cuando hay un doble enlace y queréis hacer la reacción en el carbono de al lado al doble enlace, en el carbono alfa, entonces se podría emplear bromo 2 luz y temperatura, pero entraría en conflicto con el doble enlace, que podría hacer adiciones. La manera de evitarlo es emplear este reactivo de precisión, N-bromosuccinimida. Aprendéroslo porque es pregunta claramente de examen.